También podemos encontrar la conformación de las listas de chequeo. Entonces, este es importante porque es una de las herramientas más importantes que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué es una lista de chequeo? Pues es un formato, ¿cierto?, que contiene los aspectos que se deben inspeccionar. Entonces, de alguna manera, esta es mi ayuda para evitar equivocarme con la memoria. Ojo con eso. Tengo una anécdota, pero se la contaré en otro momento, que tiene que ver con ese tema de dejar las cosas a la memoria. La lista de chequeo me permite ser esquemático y ser muy objetivo para poder verificar las diferentes condiciones y poder facilitar esa recopilación de la información, la codificación de la misma para su posterior análisis. Y de esa manera poder realizar comparativos en la medida del tiempo y poder darle cumplimiento. Podríamos hablar de aplicación de metodologías de 5S, entonces son elementos para mirar el cumplimiento. De esta manera, nosotros podemos ir mejorando los procesos e ir haciendo los seguimientos necesarios y que estén enfocados al mejoramiento de la productividad. Definitivamente, todas las herramientas que nosotros utilicemos tienen que tener ese enfoque de poder obtener resultados y que contribuyan con el mejoramiento de la productividad para que se creen o que tengamos empresas competitivas, responsables y sostenibles. Hablando entonces de listas de chequeo, vamos a mirar cuáles son esos elementos o componentes que deberíamos tener en cuenta con el objetivo de poder tener un instrumento, una herramienta que sea efectiva. Entonces, el primer elemento que debemos tener en cuenta es que se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de actividades o productos que aseguren de que el trabajador o colaborador o el inspector no se le olvide nada importante. Entonces, recuerde que por ahí tengo una anécdota pendientes por contarles acerca de esos detalles de olvidar. También nos permite realizar un primer inventario o verificación de las características de la empresa. Esto depende del objetivo que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, si el instrumento que estamos diseñando lo vamos a aplicar por primera vez, pues me va a permitir hacer ese inventario. Y pueden aplicarse también a diferentes estructuras organizacionales, independientemente de que sean grandes o pequeñas, y lo que busca es poder organizar la información de manera tal que nos sirva para tomar decisiones. Y lo que permite también es poder identificar esos puntos débiles, así como esas oportunidades de mejora a través, pues, de los diferentes ítems que queremos evaluar o revisar, ¿sí? Y que pueden estar presentes o no en las áreas donde estemos ejecutando la inspección. Recordemos que es importante siempre tener un enfoque positivo. También debemos recordar de que la aplicación del instrumento requiere objetividad. Precisamente eso es lo que pretendemos, que esas personas que probablemente, o ese proceso que se está evaluando, digamos que se aleje un poco de las posibles situaciones personales que se puedan presentar y que sea la aplicación de un documento, de este instrumento, que independientemente de quien lo aplique, vamos a tener esos parámetros de aceptación o rechazo, de cumplimiento como tal, ¿sí? Y debe haber una previa lectura y revisión de la información. A veces es importante, esto nos facilita el proceso porque ya vamos a conocer la herramienta, vamos a conocer el instrumento y eso nos va a permitir tener una visión y una perspectiva mucho más amplia de lo que queremos encontrar o de lo que queremos validar. También es importante recuerdo que en algún momento una ARL empezó el proceso de transformación digital y empezó a desarrollar unas listas de chequeo y nos dieron una aplicación y nosotros desde nuestra iPad o desde nuestro tablet o desde el mismo celular lo permitía, podíamos de alguna manera realizar la aplicación de estas herramientas, realizar esas inspecciones. ¿Y qué nos facilitaba? Pues obviamente esto nos permitía ahorrar tiempo desde el punto de vista de los informes, ¿sí? Entonces, pero teníamos que dedicar más tiempo en la organización. ¿Qué ocurría antes? Llegábamos, tomábamos evidencia, recopilábamos información, tomábamos nota, audio, bueno, lo que fuera, lo que correspondiera, y teníamos que llegar a casa a poder levantar el informe. Entonces, este cambio de tecnología que permitió que tuviéramos que dedicar más tiempo en la empresa, pero nos ayudaba o nos recortaba la inversión de tiempo o carga administrativa que teníamos en casa. Y eso, pues, de alguna manera era beneficioso. Considero que eso es algo positivo. Siempre es importante recordar de que estas listas de chequeo lo que pretenden o buscan es que podamos indagar. Por ende, los puntos se deben formular en forma de preguntas y deben siempre buscar que se dé una respuesta positiva, ¿sí? Es siempre la formulación de la pregunta es importante. Me explico. ¿Cuenta con el documento, la autorización para realizar el trabajo? Sí. Respuesta afirmativa. ¿Conoce el procedimiento a realizar? ¿El equipo realizó la inspección? Ahora, una posible respuesta que sea no, que depende de la forma. ¿Está lloviendo? Y pues si está haciendo un buen tiempo, pues usted va a colocar no. La recomendación sería, ¿las condiciones climáticas son adecuadas para la ejecución de la tarea? Sí. Ese, digamos, sería un ejemplo para poder tener en cuenta este parámetro. Por el otro lado está que podamos incluir todos los aspectos
que nos puedan aportar datos. A veces preguntamos cosas de más, en su momento cuando inicié en la constructora, ¿qué quería hacer? Pues una revisión, un inventario y conocer en qué estado estaba, hacer esa línea base de seguridad y salud en el trabajo, el grado de implementación. Entonces empecé a preguntar cosas y eran unas listas muy extensas y pues digamos que en ese momento me sirvió, pero hoy si hago un análisis, pues pude haber hecho eso en menos tiempo, ¿cierto? Enfocándome en lo documental, enfocándome en la disponibilidad o en el estado, bueno, en ciertas condiciones que podrían haber facilitado el proceso para poder hacer el plan de trabajo. Pues de alguna manera, en ese momento el resultado fue adecuado porque me permitió establecer un parámetro inicial y pues cuando me retiré de la empresa pude entregar un resultado de ese cambio o ese incremento. ¿Cuál es el criterio de conformidad o rechazo? Entonces también es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? También, ¿qué tiene que controlarse o chequearse? ¿Qué es lo que nosotros vamos a validar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a verificar? Eso pueden ser de alguna manera los subtítulos y poder establecer esos criterios de conformidad y rechazo. Cuando sea algo muy grande, pues yo cojo un grupo, ¿cierto? Y a ese grupo o a ese parámetro proceso o ese elemento, pues le voy a establecer esos criterios de conformidad o rechazo. ¿Qué quiere decir? Cuenta con, ¿sí? O hay ausencia de, entonces, por ejemplo, pasillos se encuentran libres de obstáculos, estoy hablando, ¿sí? De ese criterio de que no quiero encontrar, pero cuenta con los elementos de protección adecuados, que son, y debo listarlos, porque se cuenta con los elementos, sí, pero ¿cuáles son? ¿Sí? Entonces, mire que a veces hay que ser muy específicos en lo que queremos evaluar. Calificar o responder el punto evaluado, entonces dependiendo del criterio, pues, si está cumpliendo, si se cuenta, y después puedo hacer una clasificación si es A, si es B, si es C, ¿sí? Entonces eso me permite priorizar y colocar las observaciones que correspondan. Es importante, siempre es importante también, y es una recomendación muy personal, sobre todo en el tema de las observaciones, que tengamos en cuenta cuando sean distancias, longitudes, calibres, algún tipo de medida, algún parámetro que sea muy específico. La recomendación es que se tome la medida y se deje la evidencia. Me ocurrió en un informe que presenté. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué va a generar esto? Pues cuando uno está haciendo una auditoría o está haciendo una inspección para otro, ahí puede haber un punto de refutar, digamos que la persona que está de alguna manera recibiendo el informe. Y si nosotros, digamos, tenemos debilidad en ese aspecto, puede ser que nos refuten el punto y pues vamos a tener allí de pronto algún tipo de inconveniente.